¿Sabes cuando digo me duele la cabeza, pero no es exactamente solo un dolor de cabeza? Creo que los dolores de cabeza no son normales. La migraña, una enfermedad que según la OMS afecta al 15% de la población. Vamos a hablar hoy del tema de los celulares porque está generando problemas de columna. La razón, la cabeza promedio de un adulto pesa entre 5 y 6 kilos, pero mantenerla inclinada por tiempo prolongado para navegar, leer y chatear hace que el cuello haga un esfuerzo mayor para cargarla. Es como si estuviera soportando unos 30 kilos. ¿Sabías que parte de los dolores que tenemos en la cabeza no tienen que ver con la cabeza exactamente? Hoy vamos a hablar sobre uno de los más frecuentes, que es la compresión de un nervio a nivel de las cervicales que puede causar sensaciones eléctricas, entumecimiento y sensación de opresión en ambos lados de la cabeza. Hoy vamos a hablar de la compresión del nervio occipital mayor en la región cervical. Vamos a ver datos. La neuralgia occipital, o también conocida como neuralgia de Arnold, a pesar de ser menos frecuente que la migraña, no es una patología infrecuente. La prevalencia, aún a día de hoy, es desconocida, pero esto no es lo importante. Lo importante es que aún a día de hoy, en muchos centros sigue siendo una patología desconocida e infradiagnosticada. Como muchos otros problemas de salud que cursan con dolor crónico, afecta más a mujeres que a hombres. Suele aparecer en adultos, especialmente en un rango de edad entre los 30 y los 60 años, franja de edad en la que produce un alto impacto en la productividad funcional de las personas. Y para poner en contexto este tipo de dolor, vamos a la base. ¿Quién descubrió el nervio occipital mayor? Fue el doctor Friedrich Arnold, el cual era un anatomista alemán que en sus estudios anatómicos descubrió ese nervio que desde C2 subía por toda la parte posterior y alcanzaba la parte posterior del cogote, la parte occipital, llegando hasta prácticamente la región frontal y en la zona retroocular. Sus descubrimientos permitieron a los clínicos entender que este nervio seguía ese recorrido y que este tipo de síntomas podrían tener una correlación diferente a la que hasta entonces se utilizaba. Entonces, fue fundamental porque permitió categorizar una nueva zona y una nueva enfermedad que podía responder a la sintomatología de muchos pacientes. Vamos a verlo en profundidad. El nervio occipital mayor es una pequeña ramita sensitiva que se forma desde las primeras raíces cervicales. Se genera en esta parte alta de la región cervical y sale desde la parte de atrás y pasa a través de unos fascículos musculares. A veces, cuando tenemos un problema en las cervicales, se produce una contractura muscular y se puede producir una compresión de este nervio, ya sea entre estos fascículos musculares o en su paso a través de unos canales que tenemos ahí subiendo en esta región de la parte posterior de la cabeza. Cuando se comprime, puede provocar una sintomatología que los médicos conocemos como síntomas neuropáticos. ¿Qué quieren decir los síntomas neuropáticos? Quieren decir sensaciones como descargas, entumecimientos, sensación de come-come, sensación de agujitas. Todos esos síntomas reflejan que un nervio está comprimido, está afectado, está lesionado y que debemos de revisar el territorio de ese nervio. Cuando esto ocurre en una parte de la cabeza, porque tenemos este nervio a ambos lados de la cabeza, hay nervio occipital mayor izquierdo y hay nervio occipital mayor derecho. Se llama mayor porque también hay otro menor, que veremos en otro vídeo. El mayor, del lado derecho, pues como hemos dicho, sale desde las cervicales y llega hasta la parte de atrás. Cuando se comprime, produce esta clase de síntomas. Y cuando produce esta clase de síntomas, notamos esa sensación de descarga, opresión y dolor. Vamos a ver. Lo siguiente es saber por qué se produce. ¿Qué es lo que lleva a que este nervio se comprima? Lo habitual es una patología cervical, pero en ocasiones puede ser un latigazo a consecuencia de un accidente de tráfico. No es descartable, ni mucho menos. Pero lo habitual es una patología, es decir, una afectación de la región cervical, ya sea por un desgaste, por un proceso de degeneración, por una artrosis, por una discoartrosis, es decir, un abombamiento, una protrusión.
Son muchos los factores que pueden llevar a que el desgaste de la región cervical produzca una contractura de la musculatura de estos músculos profundos de la región cervical y una compresión de este nervio. Es decir, no hay una causa única como casi todo en la salud. A veces la forma en la que dormimos, una contractura puede llevar a este tipo de síntomas. No es descartable. El hecho de que no tengamos artrosis no quiere decir que no podamos tener una neuralgia occipital. Es por ello importantísimo no solo buscar cuál es el mecanismo para conseguir mejorar del síntoma, de la patología, sino también cuáles son los factores que han producido que este nervio se comprima. Es por eso fundamental una evaluación total, una evaluación de cuáles son los condicionantes de nuestra posturología, cómo nos colocamos delante de una pantalla. Si nos colocamos en una posición más recta que lleva a una hipertrofia o una compensación de la musculatura posterior, que si constantemente estamos inclinados en dirección al móvil. Vale, una vez evaluados esos factores, podremos hacer actitudes preventivas y actitudes para potenciar la musculatura y conseguir descargar la zona. El tratamiento es la parte en la cual pues, los médicos ponemos esa diferencia. ¿Vale? El tratamiento no solo es mejorar la causa que produce el dolor, en este caso la compresión. Para ello los médicos disponemos de actitudes, los profesionales sanitarios tenemos diferentes opciones. Por un lado, los fisioterapeutas, los rehabilitadores, los entrenadores personales pueden adaptar pautas de entrenamiento a fortalecer esa región cervical con los trapecios, los esplenios, es decir, músculos que por ahí detrás van a permitir mantener una posición ergonómica y adecuada a nuestro día a día. Pero además, cuando este dolor ya se ha desencadenado, es en ocasiones necesario relajar el músculo, evitar la compresión, reducir la inflamación y en ocasiones neuromodular. Para eso, los médicos, especialmente las unidades del dolor que nos dirigimos a esto, nos dedicamos a esto, somos capaces de, con medios de ecografía, ver este pequeño nervio y conseguir seguirlo en todo su recorrido hasta ver la zona en la que frecuentemente está comprimido y colocar ahí una agujita para desinflamar por medio de corticoides, plasma rico en plaquetas, anestésicos locales. Hay diferentes sustancias que nos ayudan con ese objetivo. Hay otro tipo de tratamientos como son la neuromodulación, que nos permite darle una corriente y conseguir que el nervio se desinflame. Y en ocasiones, pues tenemos otras opciones un poquito más avanzadas, como son la congelación del nervio, como la crioablación. Todo esto nos permite reducir el síntoma. Pero sin duda luego hay que actuar con esos factores preventores y esa potenciación muscular que va a conseguir que el resultado se prolongue. ¿Vale? Entonces, si tenéis un dolor en la parte cervical que sube para arriba, no descartéis que tenga que ver con las cervicales. Esta neuralgia de Arnold es una afectación mucho más frecuente y que tenemos que diferenciar de otros cuadros como la migraña y la cefalea tensional. Sin duda, hoy es un inicio de una nueva sección para Piratas del Dolor en el que vamos a ir evaluando diferentes secciones. Si os ha gustado el contenido, ponedlo en like, seguidnos y comentad para que hagamos vídeos de patología estas que creéis que os pueden resultar interesantes. Un abrazo. Gracias. ¿Y si pudieras diferenciar las fuentes de origen del dolor de columna? La columna vertebral es mucho más que una estructura, es el eje de nuestro movimiento, nuestra estabilidad y nuestra calidad de vida. ¿Cuál es el primer evento que ocurre en esa persona y que a la larga, a los 50 años, hace que esté así de mal? Ojo con eso, porque eso puede ser una indicación de revisar las circunstancias desde un punto de vista de urgencia. La raíz ha dejado de funcionar. En este magnífico episodio contamos con la presencia de un referente internacional en cirugía de columna. Nos acompaña el doctor Antonio Martín Benlloch, traumatólogo en el Hospital Dr. Peset de Valencia y en Vitas 9 de octubre. Nos va a explicar las fuentes de origen del dolor, cómo tratarlas y cuándo es necesario operarlas. No podemos asegurar a un paciente con dolor de espalda que tú con la cirugía se la vas a resolver. A veces lo que para un paciente puede ser útil y eficaz, para otro paciente a lo mejor no es. Esto es Piratas del Dolor, el podcast de medicina donde pacientes profesionales abordan todos los cuadros que pueden producir dolor y que hoy trataremos sobre uno de los más frecuentes y más invalidantes,